He decidido hacer una introducción a la trigonometría porque ahora vamos a empezar a tocar los próximos vídeos. Tocamos ya alterna y con la corriente alterna vamos a necesitar utilizar la trigonometría para hacer y entender los ejercicios y lo que vamos a trabajar con números complejos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, me ha parecido, no quería hacerlo, pero me ha parecido necesario. Cuando vamos a trabajar con corriente alterna, ¿vale? De los vídeos anteriores y de lo que tenemos en la teoría y clase y toda la historia, hemos visto que por un lado yo tengo pues una señal senoidal, ¿vale? Muy pura, yo dibujo muy mal. Esto que lo vemos así y que normalmente pues si lo monitorizamos con un osciloscopio, pues la señal la veríamos así, ¿vale? Con sus valores de pico a pico, su valor eficaz, que es el valor eficaz, o RMS, root mean square, el valor promedio cuadrático, al final es el valor de pico dividido entre raíz de 2. Si buscáramos el valor concretamente en el tiempo, este sería un valor instantáneo, de tensión instantánea. Todo ese tipo de cosas que ya tenemos en la teoría, ¿vale? Pero tenemos una corriente alterna principalmente porque alterna de signo. O sea, tenemos un semiciclo positivo, es decir, que la corriente va en un sentido, y un semiciclo negativo, es decir, que la corriente va en sentido opuesto. Podríamos tener una señal que se desarrolle toda por aquí arriba y aunque tenga un rizado, si va siempre en el mismo sentido, es corriente continua. Modificada, pero continua. Es alterna en el momento en el que alterna el signo, ¿vale? Entonces, estamos aquí. ¿Qué ocurre y por qué necesitamos nosotros trigonometría para trabajar esto? Por un lado habíamos dicho que esto... ¿dónde tengo yo? Aquí, mira, este y este voy a coger. Si yo tengo un condensador, si tenemos un condensador, habíamos dicho que primero, cuando le aplicábamos una diferencia de potencial a la rama RC, teníamos primero una corriente durante el transitorio, ¿no? Que era la recolocación de esas cargas generando un campo eléctrico en el dieléctrico del condensador. Y lo primero que nos aparecía entre las armaduras del condensador, nos aparecía primero un pico de corriente. Y luego, poco a poco, ese pico de corriente, mientras iba bajando, lo que nos iba apareciendo era una diferencia de potencial debido a ese campo eléctrico, ¿no? Entonces teníamos, por un lado, teníamos una señal de corriente y por otro lado, más tarde, teníamos una señal de tensión. Pues resulta que a diferencia de las resistencias, en las resistencias pasaba esto. Tú a una resistencia le aplicas esa misma fuente y la tensión y la corriente van parejas. Van a la vez. En el condensador pasaba esto. La corriente se adelanta respecto a la tensión o la tensión se retrasa respecto a la corriente. En las inductancias, como tenemos en la teoría, ocurre justo lo contrario al condensador. Por el efecto de la fuerza contraelectromotriz, ocurre que primero se genera una diferencia de potencial. Pero debido a la fuerza contraelectromotriz, a la corriente parece que le cuesta comenzar a moverse porque se opone
a la fuente que la genera y llega más tarde. Entonces, recupero cable. Esto de aquí y eso de ahí es lo que conocemos como desfase. Y ese desfase lo entendemos como un ángulo. Yo ahí no veo un ángulo, David. Para mí un ángulo toda la vida ha sido esto. Eso sería un ángulo, ¿no? Es que es eso. Pero ¿cómo analizamos y por qué necesitamos la trigonometría? O sea, ¿qué tiene que ver todo este chorro con la trigonometría que se suponía que iba de eso el vídeo? Pues muy sencillo. Nosotros cuando vamos a trabajar con la corriente alterna, vamos a trabajar con ciertos elementos, sobre todo reactivos, y en AC, en corriente alterna, resulta que todo esto responde a una circunferencia gonométrica en un plano euclídeo levógiro ortonormal. ¿Qué significa eso que acabas de decir, David? Mira, una circunferencia, un plano euclídeo, x, y, z, en este caso es plano, un plano, x, y además ortonormal y levógiro, es decir, 0 grados, 90 grados, si fuera dextrógiro giraríamos así, es levógiro, 180 grados, 270, uy, qué feo el 7, 270 grados y ya hemos dado la vuelta entera. Muy bien. Responde a esto. Resulta que esto que nosotros vemos tumbado, ¿vale? Yo esto que veo tumbado, lo estoy viendo así tumbado, si yo esto lo levanto, viene para acá. De repente nos ha crecido este tercer eje, que es el tiempo. Tendríamos el tiempo, ¿vale? Y crearíamos esa tercera dimensión. Pero claro, ¿qué estamos haciendo realmente? En el caso de la resistencia, rotu negro, rotu rojo, en el caso de la resistencia, lo que está haciendo es esto. Y si me voy moviendo a lo largo del tiempo, voy haciendo esto. Claro, eso que si yo lo miro así de cara, lo que veo es un círculo, cuando yo lo veo de lado, estoy viendo este movimiento, estoy viendo esto. Bueno, lo pintamos así, ¿vale? Estoy viendo esto, estoy viendo una senoide. Es ese movimiento. Cuando lo tumbo, lo que tengo es esto. Entonces, dicho eso, vale, más o menos voy viendo cómo se aproximan las cosas. Yo aquí ya tengo ángulos expresados y veo cómo puedo introducir esto aquí dentro. Pero seguimos con lo mismo. Y yo esto, ¿cómo lo llevo? A que el coseno del ángulo phi, feísimo, coseno del ángulo phi es igual a cateto contiguo partido hipotenusa. El seno, cateto opuesto, partido hipotenusa. Tangente, al final nos relaciona los catetos, el opuesto y el contiguo. Vale. ¿Qué es coseno y qué es seno? Son proyecciones en este circulito. Este circulito, lo de la circunferencia goniométrica, significa que tiene radio 1. ¿Vale? Entonces, esas proyecciones que hace esto sobre esto son los resultados que obtenemos. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Yo resulta que tengo un ángulo, y esto lo podéis probar con la calculadora. Un ángulo de 45 grados, ¿vale? Es justo a la mitad. Ángulo recto, he levantado 90 grados. La mitad, justo, son 45. ¿Qué es el seno y qué es el coseno? El coseno
es mi proyección sobre mi eje horizontal. Y el seno es mi proyección sobre el eje vertical. Y me he torcido porque es que dibujo fatal. De verdad que dibujo muy mal. A ver, más o menos así, creo. Vale. ¿Y qué ocurre aquí? Pues que si esto me mide de radio 1... Más o menos en el medio. Será 0,5. Esto sería 2,5. Al 2 por aquí, el 1 por aquí. 4, 3. Luego 6, 7, 8 y 9. ¿Vale? Esto me está cayendo aprox sobre el 0,7. Y si esto es justo la mitad y esto me está cayendo aquí, aquí me va a caer más o menos al mismo lado. Más o menos esto sería la mitad, un poquito más arriba quizá. 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 4, 3, 2, 1. Hostia. Entonces me estás diciendo, David, que si yo meto en la calculadora el coseno de este ángulo, a esto yo le llamo phi. Phi es un ángulo, o alfa, o beta, o lo que te dé la gana. Pero el ángulo son 45 grados. ¿Me estás diciendo, David, que si yo meto el coseno de 45 en la calculadora, me va a dar aproximadamente 0,7? Y también si meto el seno de 45 en la calculadora, me va a dar aproximadamente lo mismo. Haz la prueba. Es más, vamos a putear esto. Si resulta que yo esto cambio el ángulo, ¿vale? Voy a cambiar mi ángulo. Si nos vamos a los extremos, es decir, yo voy tumbando ese segmento que he dibujado, lo tumbo completamente en horizontal. Es decir, lo pongo aquí directamente, todo tumbado. ¿Qué ángulo tendría? Si esto era 45, me voy hacia abajo, cada vez tendré menos, hasta que esté aquí. ¿Aquí qué ángulo tengo? 0 grados o 360, me da igual. Y ahí, ¿vale? Si yo hiciera el coseno de 0 grados y el seno de 0 grados, aproximadamente, ¿qué me podría dar? Vamos a hacer las proyecciones a ver qué pasa. Si esto lo tengo totalmente tumbado, intento proyectar, ¿dónde me quedo? Ahí, en la esquina, ¿no? En el 1, en el 1. Luego, mi proyección en la horizontal, que es la que me da el valor del coseno, es 1. Y la del seno yo tengo que proyectar hacia aquí. ¿Y hacia aquí? ¿A dónde estoy? O sea, estoy en el 0. Seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1. Vaya. Qué curioso. Entonces, si yo esto me lo levanto totalmente aquí, mi proyección en el coseno sería 0. Y mi proyección en el seno sería 1. Es decir, el coseno de 90 y el seno de 90. El coseno sería 0 y el seno sería 1. Vaya. ¿Y qué pasa si me vengo a estos otros? Pues resulta que este roto no, esto es lo mismo, pero si aquí tengo números positivos, aquí tengo negativos. Si aquí tengo positivos, aquí tengo negativos. Esto vuelve a ser lo mismo, pero es negativo. Entonces, si yo me viniera aquí, o aquí, el seno de 270, mi proyección en el seno es en la barra vertical.
Si yo tengo el segmento aquí tumbado, mi proyección en el seno sería -1. El seno de 270 o de -90 sería -1. -90 si hago dextrógiro. 270 si hago levógiro. Haz la prueba. Es eso. Vale. ¿Ya vemos de dónde salen las relaciones? Muy bien. Entonces, si yo esto que hemos dicho, que cuando lo trasladaba aquí no era más que la posición, ¿vale? En el caso de la resistencia, las dos juntas, y que lo que iban era haciendo así. Pero cuando tenemos un capacitivo o un inductivo, ¿vale? Resistivo, capacitivo o inductivo. Cuando tenemos esos y yo me lo llevo allí, ¿qué pasa? Hostia, hemos dicho que se me genera un desfase, ¿no? O sea, yo de hecho no parto desde el mismo sitio. Este ha partido capacitivo puro 90 grados antes. Entonces, ¿qué ocurre? El rojo me empieza aquí, el negro me empieza aquí, y resulta que se van a mover así. ¡Anda la leche! O sea que en realidad yo tengo un desfase aquí de -90. Y en este lo que tengo, si me fijo en la corriente, está desfasada con respecto de la tensión +90. La corriente, con respecto de la tensión, está desfasada +90. Y en la resistencia no tiene desfase. La resistencia está en fase, como se llama, se dice así. ¿Vale? Y cuando yo mezclo todas estas cosas, porque el capacitivo puro solo es una idealización, no existe. El inductivo puro lo mismo y el resistivo puro lo mismo. La realidad, la tosca y cruda realidad, es que todo esto que idealizamos para entenderlo, en realidad está mezclado en la naturaleza. Se mezcla todo. Con lo cual, ese 90, este 0 y este -90 no son realmente así. Su combinación nos genera que a lo mejor yo tenga un desfase así, por ejemplo. Esto lo he intentado hacer, o sea, está tumbado, ¿vale? A 0 grados. Y este pues estaría, yo qué sé, este sería mi ángulo phi. Esa phi de la que estamos hablando. Esa phi. Y que además, como este es contrario a este, cuanta más presencia tenga de este, o sea, yo tengo una presencia 10 de este y una presencia 5 de este, y mi resultante sería 5. Porque una que sube, la otra que baja, compensa el efecto capacitivo al inductivo. O al revés, entre ellas se contrarrestan y me bajaría. Vale, esto tiene relación con la compensación del factor de potencia, que es cuando en industria tenemos una serie de motores, son elementos inductivos, y son elementos que generan una potencia reactiva, y esa potencia reactiva que nos penalizan las comercializadoras, de alguna forma hay que compensarla y utilizamos baterías de condensadores. Es por esto. ¿Vale? Entonces, pero todo esto además, ¿vale? Tiene su relación con la... Ya hemos visto cómo se relaciona con su trigonometría, pero hay aquí más cosas. Porque es que resulta que esto se parece mucho a esto. Es un triángulo. ¿Y el triángulo qué me recuerda? El triángulo me recuerda a la terna pitagórica.
a Pitágoras, que nos decía esto de aquí. Hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los catetos cuadrados. El cuadrado de los catetos cuadrados. Cuidado con eso, que no es lo mismo. ¿Vale? Pues es que, claro, vamos a necesitar, precisamente, porque vamos a empezar a trabajar con elementos que generan una potencia reactiva y la combinación de ellos, y vamos a necesitar hacer uso de todas estas herramientas. Y una cosita que se me olvida, y antes de que se me olvide, hay un término también que llamamos pulsación. Pulsación. Lo expresamos como la omega y resulta que es 2pi por la frecuencia. Claro. ¿Qué es la frecuencia? Nosotros tenemos una señal pinto la senoide, que es lo más sencillo de entender. Tengo esta señal senoidal y lo que tengo por un lado, hasta aquí y desde aquí, ¿qué tengo? Un círculo completo, ¿no? Esto me haría un círculo completo, lo que habíamos dicho. Si yo lo levanto, he hecho esto. O sea, he hecho el círculo entero. A esto de aquí, que es los dos semiciclos, el ciclo completo, y lo que tarda de ahí a ahí, a eso le llamamos periodo. Y la frecuencia es cuántos ciclos hace la señal en un segundo. Y la relación de la frecuencia con el periodo es esta. La inversa del periodo es la frecuencia y viceversa. Pues resulta que, claro, si estamos hablando de que aquí he hecho un círculo entero y lo multiplico por 2pi, la pulsación la vamos a utilizar también precisamente para lo que viene en el vídeo siguiente, que a ver si tengo un hueco para meterlo, que van a ser las reactancias, capacitiva e inductiva. Y eso va a ser nuestra manera de modelizar inductivo y capacitivo para tratarlo como si fuera otro elemento impedante o resistivo dentro de un circuito. Vamos a verlo. Se pone interesante el tema y me gusta.